bienvenidos al Dictamen Online. Estas son las noticias más importantes este 1 de mayo del 2014. El gobernador Javier Duarte de Ochoa encabezó este jueves el desfile que conmemora el 128 aniversario del Día Internacional del Trabajo, en el que se estima que el contingente de trabajadores fue superior a los 63,000 obreros. En un ambiente de tranquilidad que recuerda el movimiento obrero mundial que se inició en 1886, el mandatario presenció el paso de los grupos de trabajadores que representan a los distintos gremios del sector laboral. El profesor Rodolfo Suárez, representante de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Veracruz, denunció ante medios de comunicación que el Instituto de Pensiones del Estado incumplió a jubilados con el pago de la última mensualidad correspondiente al mes de abril. Dijo que, sin más ni más, el IPE dejó de realizar el depósito mensual, afectando con ello a más de 3,000 jubilados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena realizaron esta mañana una manifestación pacífica sobre la avenida Independencia esquina Lerdo en el puerto de Veracruz, en el marco del desfile conmemorativo al Día del Trabajo. De esta forma, una treintena de adeptos de Andrés Manuel López Obrador gritaron consignas en contra de las reformas estructurales y del PRI. Algunas de ellas fueron "no a las reformas", "muera el PRI" y "vendidos, vendidos". Esta última la dirigieron a comitivas sindicales ligadas al partido del presidente Enrique Peña Nieto. El líder del Sindicato de Trabajadores de Limpia Pública al servicio del Ayuntamiento de Veracruz rompería su tradición de no emplazar a huelga el gobierno municipal debido a la pasividad con que se conduce la administración de Ramón Pogil respecto a la revisión anual del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, Baxin Mata no dejó de ser políticamente correcto al excusar al alcalde de Veracruz, a quien extendió un llamado mediante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación. Durante el desfile conmemorativo al Día del Trabajo, el vocero del bloque veracruzano de taxistas, Raúl Mendoza Alduci, afirmó que su gremio está en contra de la reforma fiscal y la incorporación al sistema que contempla en un inicio el pago del 10% de sus ganancias. Añadió que el sector que representa prefiere incorporarse en todo caso al pago de una cuota fija. Obreros del Sindicato de Trabajadores de Tenaris Tamsa agredieron hoy a periodistas, reporteros y fotógrafos que cubrían el desfile conmemorativo del Día del Trabajo en la ciudad y puerto de Veracruz. El hecho se suscitó cuando los comunicadores entrevistaban al líder Pascual Lagunes Ochoa a metros del estrado, donde se encontraba el alcalde Ramón Pogil y representantes de los gobiernos federal y estatal. Lagunes Ochoa respondía a los cuestionamientos de la prensa cuando obreros en aparente estado de ebriedad comenzaron con la intimidación mediante gritos. Al iniciar las marchas por el Día del Trabajo, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que realizará movilizaciones de aquí hasta el mes de septiembre en la Ciudad de México para continuar con sus demandas de abrogación de la reforma educativa. Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán, informó que ante la cerrazón de las autoridades de la coordinadora, continuarán con su jornada de lucha para abrogar la reforma educativa y los reglamentos de control sobre el Magisterio Nacional. El gobierno federal emitió mediante decreto y acuerdo el Programa Especial de Migración 2014-2018, por el cual se busca atender el tema e instrumentar una política de Estado con enfoque de atención integral y adecuada, gobernanza para las distintas dimensiones del tema. El programa será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando incidan en el ámbito de sus respectivas competencias. El programa se organiza en 5 objetivos que consideran los distintos grupos de inmigrantes: emigrantes, inmigrantes, migrantes en tránsito y migrantes de retorno. Mientras el PRI en la Cámara de Diputados descartó que se perfile una crisis electoral por la falta de legislación de leyes secundarias de la reforma político-electoral, el PRD y el PAN alertaron que los comicios de 2015 están en riesgo ante la falta de nuevas reglas. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltronex, explicó que aún el Congreso tiene hasta el 30 de junio para discutir y en su caso aprobar esta nueva legislación que servirá de herramienta para el óptimo desempeño del recién creado Instituto Nacional Federal. El Papa Francisco volvió a utilizar su perfil en la red social Twitter para pedir a políticos y autoridades que no olviden la dignidad de las personas y el bien común, 2 factores que, según ha señalado en diversas ocasiones el pontífice, se derivan esencialmente del empleo.
Les pido a quienes tienen responsabilidad política de no olvidar dos cosas, la dignidad humana y el bien común, tuiteó el Papa. El pontífice argentino ha publicado dicho comentario en el Día Internacional de los Trabajadores y en el que la Iglesia celebra a San José Obrero. Al menos 2 presos han muerto y más de un centenar han resultado heridos en una aparente explosión de gas en el centro penitenciario del condado de Escambia, al oeste de Florida. El jefe de bomberos del condado de Escambia, Steve Booth, confirmó al diario la muerte de los 2 reclusos y dijo que el resto de internos están localizados. Además de los presos, en el suceso también resultaron heridos varios funcionarios de la prisión. Rusia advirtió hoy a las autoridades de Ucrania que una operación para neutralizar a los prorrusos que controlan varias sedes oficiales en el sureste del país llevaría a unas consecuencias catastróficas. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se refiere a un supuesto plan de Kiev para liberar por la fuerza los edificios ocupados en Donetsk, Lugansk y otras ciudades. El paquete de reformas a la legislación secundaria en materia energética que este miércoles envió el Ejecutivo al Congreso propone reducir la carga fiscal de petróleos mexicanos de 75 a 65% en un periodo gradual de 10 años a fin de evitar daño a los ingresos petroleros y a finanzas públicas. Al reconocer todos los costos de Pemex y reducir la carga tributaria, podrá tener utilidades que sean 3 o 4 veces superiores a las que registra en la actualidad, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Ricardo Lavolpe dijo fue despedido por Jorge Vergara tras una conducta inapropiada con una mujer que forma parte del staff de las Chivas. La presunta víctima es la podóloga Alma Belén Colorado, quien trabaja con el primer equipo de los rojiblancos. La Fiscalía del Estado de Jalisco recibió la denuncia en contra de Ricardo Antonio Lavolpe, por lo que personal de la Fiscalía indicó que la demanda es por acoso sexual, delito que según el Código Penal de Jalisco no es grave, por lo que el acusado puede seguir el proceso en libertad tras el pago de una fianza. Jennifer Lawrence fue elegida como la mujer más sexy del 2014 en el listado anual que publica la revista masculina FHM. La publicación que elige a los miembros del ranking 100 Sexiest Women in the World 2014, con los votos del público, destacó la popularidad alcanzada por la protagonista de los Juegos del Hambre, quien subió varios puestos en el ranking este año, dejando en puestos anteriores a Mila Kunis, Rihanna, entre otras. Tras la última falla crítica de Internet Explorer llamada vulnerabilidad día 0, Microsoft ofrece a los usuarios 2 soluciones temporales hasta tener listo el parche de seguridad para protegerse, cuya característica es que puede ejecutar de manera remota un código y controlar el equipo del usuario de manera remota sin que éste se dé cuenta. Instancias gubernamentales de Estados Unidos y Reino Unido recomendarán detener de inmediato el uso de este navegador. La mejor opción en todo caso será utilizar un navegador alternativo como Firefox o Google Chrome. Estas han sido las noticias más importantes este 1 de mayo de 2014. Continúe en sintonía del Dictamen Online.